Periodismo, publicidad y relaciones públicas en España. Ser periodista y especialista en relaciones públicas en España. ¿Dónde? Universidad de San Pablo en España y en toda España. Comparando de Estados Unidos. Los periodistas y los profesionales de las relaciones públicas deben escribir y leer mucho. Ambos deben terminar una pasantía y es un programa de 4 años. Las clases son muy similares. Debe practicar fuera de la escuela. Las prácticas son muy similares en ambos países. El periodismo es universal. Lo que aprenden en la escuela. Participan en clases como principios de publicidad, redes sociales, fundamentos de escritura, pensamiento creativo, teoría y técnica de las relaciones públicas, radio y podcast, televisión y video, comunicación y marketing, creatividad publicitaria, lenguaje publicitario y de las relaciones públicas, gestión de marca y planificación de medios. Lo que se espera de ti en el lugar de trabajo. Tanto en España como en Estados Unidos es importante reunirse en persona. Es necesario estar activo en las redes sociales, ponerse en contacto con las fuentes, representarse a usted y a su empresa de manera positiva y adherirse al código de ética. ¿En qué lugares puedes trabajar? En todos lados. Al igual que en Estados Unidos, en países españoles, los periodistas trabajan en salas de noticias, en televisión, en Internet, para un periódico y más. Los estudiantes de estas especialidades pueden aplicar sus conocimientos en muchos campos diferentes similares a los Estados Unidos. Algunas posibles ocupaciones son fotoperiodista, diseño periodístico y diseño web, administrador de la comunidad, creatividad y diseño publicitario, relaciones públicas y organización de eventos, emisoras públicas y privadas de radio y televisión, docencia e investigación en comunicación, periódicos, revistas de información general y especializada, agencias de noticias, consultor de comunicación, copy y productor de contenidos publicitarios y mucho más. Relaciones públicas en España. In general, I'd say PR companies in Spain are growing fast. They're coming from a situation where there wasn't really a PR culture amongst the business community in Spain. But eventually, as big multinationals have been created in Spain and have become more internationalized, they've realised that using a PR agency is almost a must, as is in most other developing and Western nations. But I would still say there's a lot of room for improvement. There's a big market that can still be filled, and compared to other European countries, the PR agency market in Spain, I would say, is still underdeveloped. As far as journalism and relations with the media, Spain has specific characteristics such as the fact that it is a very big country with very strong regional press, but it's a very decentralized country. So that means that one has to make an extra effort to really reach a majority of the population by having intense contacts with the regional press, something which not necessarily
is the case in other European countries, or for that matter, in the United States of America. Mucho similar que en los Estados Unidos, los estudiantes de la Universidad de San Pablo obtienen una educación de 4 años, participan en una pasantía y aplican su educación en una experiencia externa. Muchos estudiantes se convierten en periodistas para empresas de periódicos, anunciadores en televisión, gestores y coordinadores de eventos, expertos en redes sociales y más. Gracias. Adiós.